30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Futurar, pensar y hacer. Con Carlos Germano vamos a estar acompañándolos los próximos 60 minutos para analizar la realidad, pero también con una perspectiva propositiva. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué decís, Karina? ¿Cómo te va? Pero muy bien. Y semana que empieza, te diría, a esclarecer el panorama electoral. Vamos a dar algunas noticias de Juntos por el Cambio, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y el rol del radicalismo en esta definición que creo que ya quedó muy clara entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Alguno de los dos, el 13 de agosto, va a ser el candidato a presidente por esa coalición opositora. Y a su vez te diría también que vamos a empezar a tratar de esclarecer un poco el editorial de hoy, que es el peronismo en su laberinto, hablar un poco qué está pasando en el peronismo, cuál es la actitud que va a tomar el kirchnerismo con respecto a esta elección, fundamentalmente como epicentro la provincia de Buenos Aires, porque empiezan de alguna manera ya a acercarse la fecha límite, que es el 24, el cierre de lista, 24 de junio, y obviamente se van adelantando situaciones que todavía no salen a la luz pública, pero hay mucho juego, mucho ruido, y donde el ministro de Economía está jugando un rol muy importante en todo el armado político, y te diría también de opositores. En la semana agropecuaria podríamos decir que se destacan que Confederaciones Rurales Argentinas decidió hacer público toda una lista de propuestas a los dirigentes nacionales, a todos aquellos que son candidatos no solo a presidente o precandidato, sino también a gobernadores, dada la importancia que tiene justamente para el agro en el interior, toda una serie de propuestas señalando lo que usted viene mencionando hace tanto tiempo. Independientemente de lo que nos cuentan, nosotros, ya que no estamos escuchando concretamente cómo lo van a hacer, vamos a quitar las retenciones a las economías regionales. ¿Cómo? Bueno, nosotros les damos una propuesta, puede ser así o de esta otra manera. CRA avanzó y le hizo llegar esto a los distintos candidatos y precandidatos. Y la otra noticia, sin duda alguna, centrales de esta semana es que terminó, vamos a estar ampliándolo, ya el denominado dólar soja, que está enmarcado en esta oportunidad dentro de lo que es el dólar agro, que termina a fines del mes de agosto. Lo que podemos anticipar es que, como lo decían muchos analistas, el resultado no fue el esperado por el gobierno. Sí, ya el jueves pasado estuviste planteando un poco de este dólar soja 3 o dólar agro, que no fue lo que el gobierno nacional esperaba y necesitaba. Exactamente, por lo cual hay un run acerca de que podría haber otro dólar soja, pero tengamos en cuenta que no hay volumen, es decir, en términos de producción, ni tampoco hay mucho más para vender, según señalan los propios productores. Sí, la exportación ya se pronunció, que era quien señalaban como aquellos que estaban interesados en la liquidación. No hay más. Pero Karina, esto, ¿sabes qué? Yo creo que puede haber un dólar soja 4 o no puede haber, de acuerdo a cómo le vaya a Sergio Massa y a Máximo Kirchner en China y cómo termine la negociación de cierre con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el problema central sigue siendo el mismo, es la falta de dólares. Hoy hay un déficit muy grande de dólares, el Banco Central los necesita, y en la medida que se acerque las fechas electorales, la presión y la desesperación cada vez va a ser mayor. De ahí evaluar si puede haber un dólar soja 4 o un dólar soja 4
que no se dé, te diría, va a tener que ver con eso, con esta situación de la falta de dólares. Y tenemos además un invitado de lujo porque es un hombre que ha incursionado en la política partidaria, que ha ejercido cargos ejecutivos, que además es dirigente agropecuario desde hace muchos años, oriundo de Suipacha, productor y hoy titular de Carvape. Estamos hablando de Horacio Salaverry. Exactamente, que ya lo tenemos en el piso. Pero bueno, empezamos el programa. Comenzamos entonces. En sus más de 70 años de vida pública, el Movimiento Nacional Justicialista entra en un proceso electoral, quizás la elección más difícil de toda su existencia. O sea, están en situaciones de muchísima heterogeneidad, sin liderazgos consolidados y fundamentalmente con dos datos centrales de lo que está transcurriendo en este momento el peronismo. Perdió su sujeto social. Históricamente, desde su nacimiento allá por el año 1945, el justicialismo era su defensor central del trabajo y en el cual los trabajadores eran su principal bastión de defensa. Hoy eso de alguna manera se fue agotando. Hay muchísimos sectores que pasaron a la informalidad y están viviendo de trabajos totalmente por fuera de la legalidad impositiva o fundamentalmente a través de planes. O sea que de alguna manera se fue rompiendo el sujeto social en el cual el justicialismo siempre dominó el escenario político argentino. Y el otro dato es que hoy el justicialismo no tiene un proyecto nacional, no tiene una verticalidad con respecto a un proyecto en común. Hoy lo que sobresale fundamentalmente son los líderes territoriales. Líderes, digamos, que están pensando en defender su terruño, sin poder trabajar en una unidad que sea totalmente homogénea. Esto me parece que es un dato que en el peronismo hacía mucho tiempo no pasaba y que hoy se va viendo con mucha nitidez, y esto creo que el ejemplo más claro es que casi todas las provincias argentinas decidieron llamar a elecciones provinciales por fuera de las fechas nacionales. No querían tener ningún tipo de contacto con el gobierno nacional. Y esto me parece que tiene sus repercusiones en todo lo que está sucediendo y fundamentalmente hay que mirar los pasos de Cristina Fernández de Kirchner. Una dirigente nacional, obviamente, con un liderazgo fuerte, pero que lo empezó a parcializar en la provincia de Buenos Aires y con mayor especificación en el conurbano bonaerense. Y empiezan a surgir decisiones que se van a ir conociendo en las próximas semanas, donde el kirchnerismo decidió jugar por vez primera con dirigentes del propio riñón. Hoy está muy avanzado que el precandidato a presidente es el actual ministro del Interior, Guado de Pedro. Que el gobernador Axel Kicillof irá por su reelección. Que el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires sería Máximo Kirchner. Y el primer candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires sería el hoy socio estratégico del kirchnerismo y fundamentalmente de la Cámpora, el ministro de Economía, Sergio Massa. Esto sería en general la logística electoral, la arquitectura electoral
que el Frente de Todos se estaría estableciendo en la provincia de Buenos Aires y que es importante decirlo, la provincia cuantitativamente más importante. Dos dificultades que veo ahí. Primero, al kirchnerismo le cuesta muchísimo en la provincia de Buenos Aires entrar en el interior productivo de la provincia. Todavía no pudo abrazar a la producción y en el cual esa producción o ese interior bonaerense estar acompañándolo, que no es un dato menor. ¿Por qué digo esto? Porque toda la zona productiva del país, fundamentalmente la región centro, que es Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, e interior de la provincia de Buenos Aires, y excluyendo La Plata, aproximadamente estamos hablando de 14 millones de habitantes, en el cual ahí el peronismo y fundamentalmente Guado de Pedro va a tener que trabajar mucho para tener una relación o tratar de empatizar con ese interior federal, con ese interior productivo, en el cual las diferencias en estos años fueron muchísimo. A partir del 2008, cuando fue la famosa resolución 125, las aguas se dividieron y fue muy difícil encontrar una unidad o un acercamiento entre esa producción, ese país productivo y el kirchnerismo. Ese es uno de los grandes desafíos que va a tener hoy, si se confirma que Guado de Pedro es el precandidato a presidente de la República. Creo que ahí va a tener que jugar un rol muy importante Sergio Massa, que ya de alguna manera lo está jugando. Lo que yo decía al principio del programa, hoy les diría que se está hablando de que el candidato por La Libertad Avanza de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires es el actual intendente de Chivilcoy, el excomisario Brito, un hombre muy cercano a Francisco de Narváez y un hombre que hasta hace poco militó en el Frente Renovador. O sea, que indudablemente Sergio Massa va a tener un rol muy importante, no solamente como ministro de Economía, no solamente para conseguir dólares, por eso el viaje ahora a China y la negociación que está llevando con el Fondo Monetario, debido a que el déficit de dólar sigue siendo uno de los ejes centrales de la actual coyuntura, pero va a jugar un rol muy importante políticamente porque es muy, muy necesario ese encuentro con la producción argentina. Por eso digo que entra en un camino dificilísimo el justicialismo, creo yo, la más difícil de su larga existencia, porque fundamentalmente lo que se está dando es que el gobierno nacional generó muchísimas dudas, generó muchísimas incertezas y una gran inacción de gestión. No es casual que Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, estén planteando que ese no es su gobierno. En todos sus alocuciones públicas, tanto la expresidenta y actual vicepresidenta como el diputado nacional Máximo Kirchner, hablan del periodo 2003-2015, como si el 2019-2023 no tuvieran nada que hacer. Este me parece que es el gran desafío que hoy tiene el kirchnerismo para poder vertebrar nuevamente a todo el peronismo, un peronismo hoy que mira atónito, defendiendo cada uno de sus territorios, con las elecciones que se van a ir dando a partir del 11 de junio vuelve nuevamente el escenario electoral continuo, ya que hay varias elecciones el 11 de junio, como por ejemplo San Luis, como las PASO de Mendoza, como la elección general provincial en Tucumán. El 25 de junio una de las grandes que vota es Córdoba, o sea que mes de junio es un mes muy importante porque va a ir marcando
el escenario electoral que se avecina y en el cual, con un gobierno hoy en soledad, un gobierno nacional en soledad, un gobierno donde se ve muchísima inacción de gestión, pero que está gobernado por el peronismo va a tener que hacer muchísimos esfuerzos para volver a convencer que tienen la solución a las preocupaciones ciudadanas que están reclamando permanentemente, porque llegar a fin de mes en la Argentina cada vez es más difícil. Y tal como lo anticipamos, concluyó el denominado dólar soja, enmarcado en este programa exportador que incluye al denominado dólar agro, que tiene también a las economías regionales. Veamos la primera placa. Recordemos que el dólar agro o programa de incentivo exportador terminó el 31 de mayo para la soja y tenía ciertos vicios de inicio que permitían predecir que no iba a tener el mismo impacto que en las ediciones anteriores. Si se analiza, como lo ven en la placa, la cantidad de reservas netas logradas por el Banco Central de la República Argentina, que era el objetivo final del programa, y se compara con las ediciones anteriores, se ve que el aumento de reservas fue solamente de un 6% de las reservas logradas en la primera edición, en el denominado dólar soja 1, y el 23% si se lo compara con lo acumulado en la segunda edición del dólar soja. En cuanto a las economías regionales, que forman parte del denominado programa del dólar agro, si es que así lo desean, que concluye el último día del mes de agosto próximo, fueron pocas las que se pudieron incorporar. Básicamente porque los requerimientos para poder incorporarse han sido muy complicados, según señalaron los propios productores e incluso algunos dirigentes. Vamos con la próxima placa, fíjense. Hay lo que nos muestra, y en este caso la base, la fuente es Ecolatina, en este caso, señala que el Banco Central se quedó con el 24% de los 3.534 millones de dólares liquidados por el dólar agro, lo que evidencia un fuerte deterioro respecto de los programas anteriores. El programa cubrió menos del 70% de la meta original que planteó el gobierno, 5.000 millones de dólares, aunque recordemos que inicialmente, antes de que se pusiera en marcha, el propio ministro de Economía, Sergio Massa, había hablado de 8.000 millones, aunque luego se oficializó que se esperaban conseguir 5.000. En las últimas semanas, ante la aceleración de las liquidaciones, el Banco Central pudo revertir la tendencia negativa que tuvo a comienzos de mes. Pero en cuanto al menor resultado respecto de los programas anteriores, lo que se sostiene es que responde al fuerte salto que tuvieron las cotizaciones financieras en abril, cuando la brecha cambiaria tocó el 120%, y a la volatilidad cambiaria que claramente actuaron como desincentivo. Con un dólar blue por encima de los 400 pesos, un dólar de 300 para liquidar la soja, ciertamente no era atractivo. Por otro lado, también señalan que respondió a la caída que tuvo la cotización de la soja, que recordemos que hace una semana pasó de $560 por tonelada a $530 en dos operatorias. La explicación se encuentra también en un conjunto de factores logísticos. Recordemos que durante el transcurso de este programa hubo 2 paros portuarios que se prolongaron por varios días en la zona de Rosario, en Timbúes, en San Martín. Por otra parte, una menor cosecha y también una menor siembra esperada para la campaña que viene de granos finos, y los rumores políticos que estaban a la orden del día, el incremento de la brecha cambiaria, la caída en el precio internacional de la soja y las expectativas de devaluación. Hasta acá un resumen con 2 fuentes diferentes de las razones por las cuales no habría alcanzado el volumen en divisas esperado el denominado programa Dólar Soja en su tercera edición. Ya está en nuestros estudios quien es nuestro invitado y ahora una apretadita síntesis de su currículum. Horacio Salaverry es contador público nacional. Actualmente es presidente de Carvap. Tiene 63 años, es casado y tiene 3 hijos. Es productor agropecuario en Suipacha, provincia de Buenos Aires. Incursionó en la política y fue concejal y legislador provincial. Por otra parte, fue presidente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa, delegado de la Sociedad Rural en Suipacha por Carvap entre 2007 y 2014 y director de Fogava en representación de Carvap. En esa entidad, además, fue presidente en otra edición y tesorero. Hacemos aquí una pausa muy breve.
Y a nuestro regreso ya tenemos al invitado, vamos a hablar con Horacio Salaverry, que le vamos a preguntar un poco de todo, pero fundamentalmente lo que tiene que ver cuál es la postura con los precandidatos con respecto al tema del campo. Allá vamos. Bueno, Horacio Salaverry ya en el estudio, como prometimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, agradecido soy yo. Muy amables. Horacio, año difícil de todo punto de vista, pero es un año político. ¿Cómo Carvap, bajo su presidencia, qué expectativas tiene hoy, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires? Porque La Pampa ya está definido. Está decidido ahí. Bueno, en La Pampa inclusive hicimos una de las jornadas que siempre hemos hecho con los candidatos a gobernadores ya directamente, con los precandidatos, con los candidatos a gobernadores, porque no hubo paso. La paso fue casi una elección interna de un sector, y donde se debatió y bueno, hicieron su propuesta. Hoy estamos ante la cuestión nacional y provincial, ¿no? Con un esquema sumamente complejo, básicamente en lo nuestro, en este caso por lo climático en principio, ¿no? Pero por otro lado, uno empieza a entender que hay un gobierno con la característica que tiene, donde básicamente está tratando, creo que estamos flotando en el aire a ver si un viento nos lleva a algún lado mejor hasta llegar. Y eso de llegar es un paso largo. Ahora, en ese paso largo, bueno, también hay que ir mirando hacia adelante, ¿no? Y mirar hacia adelante es mirar las elecciones, ¿no? O sea, creo que una de las funciones hoy del gremialismo agrario, ¿no es cierto?, en representación de productores, es decir, muchachos, busquemos un escenario que se entienda, un escenario previsible, que de alguna manera atienda a las cuestiones del país, que atienda a las cuestiones de nuestro sector nuevamente, ¿no? Me parece que ese es hoy una de las funciones en estos meses. ¿Están teniendo diálogo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Nosotros de tema político no hemos tenido reuniones, y el tema de gestión básicamente tengo algunas reuniones generalmente con el ministro Rodríguez, pero no necesariamente con La última reunión que hubo, que no fue era por un tema de emergencias, y fue el coordinador de emergencias, Mariano Williams, ¿no es cierto? Pero fue un tema muy técnico y puntual. Y con la emergencia, digamos, la provincia respondió con los pequeños y medianos productores. Mire, el tema es, uno podría decir cómo se dio. Tiene dos cuestiones la emergencia. La cuestión no es la cuestión de la emergencia. A ver, a veces muchas veces los gobiernos dicen, no, vamos a hacer esto porque yo te di esto. Acá hay una ley nacional y provincial, donde las tres tienen los mismos tópicos: emergencia, desastre, créditos de financiamiento, renovación de los vigentes, y por otro lado, corrimiento o condonación de impuestos. Los tres iguales. O sea que todo lo que se anuncia por parte del Estado, que está bien, lo hace, pero está en la ley. Digamos que no se está haciendo nada ni fuera ni que la ley no obligue. Entonces, están cumpliendo con la ley. Ahora, en ese caso, la cuestión crediticia en la provincia de Buenos Aires, un crédito del Banco Provincia, algunos créditos que está dado ahora el Ministerio. El crédito del Banco Provincia a los 49, hoy creo que está más de 50 la tasa. Es un buen crédito, pero el problema es que a veces, da 6 meses de gracia, y a los 6 meses estamos igual. El que la sacó en enero, en junio está igual. Claro. Y después viene el tema propiamente dicho de la emergencia. Y ahí nosotros hemos hecho una carta abierta al gobernador, porque entendemos que la cuestión no se manejó como nosotros entendemos y que debería ser, y como de alguna manera hasta la ley lo dice, y de alguna manera cómo perjudicó, cómo faltó al productor, y cómo de algunos casos a nivel nacional perjudicó. En el mes de diciembre del año pasado,
ya estábamos en una situación muy compleja desde el punto de vista climático. Se declara una emergencia hasta el 31/12 del 2022. Posterior a eso nos volvimos a juntar en fines de enero, febrero, ya marzo. A ver, a febrero había sido tenebroso lo que pasó en febrero, inclusive hasta una helada del 18, arriba de eso una helada. Bueno, el desplantado uno en marzo del 2023. ¿Qué podía venir bueno para el productor? Nada. ¿Qué lo iba a hacer salir de la emergencia o del desastre? Nada. Nada. Entonces dijimos, señores, la emergencia 31/12 del 2023, hacemos un solo decreto y listo. Evitamos burocracia. Bueno, no hubo acuerdo, no hubo caso. No, la emergencia hasta el 31 de marzo, pero el decreto de la emergencia del 31 de marzo se dio el 20 de marzo. Imagínese, sale en provincia, va a la Comisión Nacional de Emergencia, emite un dictamen, va al ministerio para que lo firme Massa. El primer decreto de la provincia tardó 70 días para que lo firme Massa. De nación, hermano. Primero en provincia, eran 70 días. En esos 70 días cayeron o vencieron dos anticipos de impuestos a la ganancia y bienes personales. ¿Qué tuvieron que hacer el productor bonaerense? Pagarlo. ¿Por qué? Porque el decreto no alcanzó, porque para estar en emergencia nacional tiene que hacer un decreto. No estaba el decreto, la FIL le dice, no, señor. No, pues yo estoy en emergencia en Buenos Aires. En Buenos Aires sí. Acá, a la Unión Nacional, no. ¿Por qué? Porque no hay un decreto del ministro. Y había que poner. Y hubo que pagar eso. Y después se hizo otra reunión de la Comisión de Emergencia y dice, bueno, la prórroga hasta agosto. No, ¿cómo agosto? ¿Cómo agosto? Y esto tiene que ser hasta fin de año. ¿Por qué? Por un elemento fundamental, el ciclo productivo y el ciclo biológico. A ver, usted conoce mucho la situación agropecuaria. Vuelvo a insistir. De marzo en adelante, caído el maíz, caído el trigo, una cosecha pésima como el que la hubo. El agrícola, ¿cuánto tiene algo de dinero? Y fin de año se agarra, siembra trigo y lo agarra a fin de año. Bueno, entonces fin de año. La producción, no hubo reservas, no se pudo hacer corte de pasto, se estaba dando rollo en enero. Nada, bueno, perfecto, ¿qué hacemos? Otra vez, bueno, vamos hasta fin, no, vamos hasta agosto. Agosto hubo que hablar con el comandante, llegó hasta octubre. O sea, nada fue bueno de la manera en que se hizo. No digo que la intención no ha estado y que hoy se han puesto 3 veces tuvieron que ratificar el estado de emergencia a los productores cuando era. Entonces, eso no fue feliz. No fue feliz. Digamos, hoy se están incorporando los productores, porque ya la FIL después pidió todo el padrón, pero realmente se podría haber hecho de otra manera, de una sola manera, y hasta fin de año. ¿Cuál es por ahí el motivo central que no pueda generarse esa empatía con un sector que indudablemente ya está demostrado es el más dinámico, el único que aporta dólares? ¿Por qué es tan difícil poder establecer una mesa de diálogo rápida, ¿no? Primero, a ver, vamos a ser claros, usted conoce mucho de política. Nosotros, el movimiento empresario gremial agropecuario tuvo muchos personalidades, presidentes de CRAC, que eran peronistas, afiliados al Partido Peronista, somos claros. Sí. No sé, usted lo ha conocido. O sea, acá, antes del 2008, no había una adversión por el peronismo, ni nada por el estilo. Había muchos productores y pequeños productores que eran peronistas. Y de origen, usted recordará de la época de los alquileres de Perón, por la ley, mucha gente creyeron estar beneficiados o fueron beneficiarios, y ahí empezaron un camino. Y las generaciones siguientes lo siguieron. Yo lo vivo en pueblos chicos donde veía productores que eran. O sea, esa idea de que el productor nunca acompañó, no. O sea, no lo habrá sido en su totalidad, pero había mucha cantidad proclive. Ahora, usted en el 2008 pone las cosas de una manera donde quiebra, enfrenta, y en ese enfrentamiento se entra en el terreno de ponerlo en contra de la sociedad, de caracterizarlo, caracterizarlo. Entonces eso generó en el propio productor, porque a ver, cuando usted habla en general de los productores agropecuarios y lo mete con un concepto re viejo que no sabe ni, hay mucha gente que lo grita y no sabe qué es, que es la oligarquía, ¿no es cierto? Entonces lo pone mal, o gente que tiene un 4x4, yo le diría para andar en los caminos de Buenos Aires, venga ahora que llovió, si no llovió, como en qué va a andar. Bueno, pero todo eso generó una adversión ya mucho más complicada, que inclusive generó una reacción de los propios
a personas que eran parte del movimiento gremial agropecuario de alejarse en ese sentido. Entonces, se ha hecho y ha generado eso. Y eso creo que también queda en la práctica de esta idea de ellos y nosotros. Entonces generó en los pueblos del interior lo del campo y lo del pueblo. Y en el interior eso tiene un límite. Yo voy al mismo colegio que va el otro, juego al fútbol en mi equipo, mis hijos están. Entonces, eso es no sirve demasiado, aún queriéndolo hacer. Entonces, creo que generaron esa antinomia fea, difícil. Creo que tal vez en un mensaje interno les sirva, pero es el mensaje interno cada vez más chiquito. No. Entonces no es razonable. No es, pero claro, tan razonable no es. No lo es. En términos políticos electorales, es una equivocación. En el 2011 mismo, le diría yo, 2008, en el 2011 mismo, había sectores, yo lo conocí, votando todavía perdón, más vale en el 2007, había muchos sectores, no en el 2011, en el 2007 había muchos sectores, sectores de algunas de las producciones, como la papa y todo eso, que básicamente iban porque tenían un interesante y el gobierno venía de alguna manera bien hasta 2007, que aportaron, apoyaron al socialismo. O sea, hacen un quiebre innecesario. Las democracias modernas no se enfrentan con los sectores, tratan de acordar. No se enfrentan, eso terminó, la antinomia, ya el mismo joven no entiende esa antinomia, ¿no? No, pero aparte creo, Horacio, que no es casual, si es verdad lo que se está hablando todavía endogámicamente en la política y fundamentalmente en el Frente de Todos, que el precandidato a presidente de la República sería Guado de Pedro, que se manifiesta como productor agropecuario. O sea, digo, me parece que es toda una definición de si es verdad que va a ser el precandidato a presidente de la República, como que la posibilidad de un acercamiento, de empezar a cambiar situaciones políticas como la que se están viviendo, podría estar en marcha, ¿no? A ver, de la manifestación de ser productor agropecuario no se avanza demasiado, digamos, los hechos hoy. Porque yo te quiero mucho, pero tengo un tipo que vive conmigo y te vive fajando, y yo vivo con él, pero yo te quiero mucho. No es así. O sea, estamos hablando del ministro del Interior. Creo que si el ministro del Interior tiene alguna afición sobre el campo, se siente productor, tenía los elementos políticos como para incidir en la acción. Y yo no lo he visto a Guado de Pedro incidir en la acción cada vez que hemos tenido un problema. No lo he visto. Entonces, me parece que la cuestión es una demostración de hecho, no de decir yo soy productor agropecuario. Pues yo puedo decir, yo soy contador y el ministro es contador, entonces estamos... No. Yo soy contador y no pienso lo mismo que el ministro de Economía, que puede ser contador o no. ¿No es cierto? O sea, la definición de una acción por sí misma o ejercer un determinada acción productiva no significa que, digamos, que se piense igual. Creo que la acción, y a ver, yo puedo entenderlo en alguien que es un ciudadano común, pero de un ministro que tiene posibilidad de incidir, nada menos del Interior, políticamente en la política general, creo que la simple manifestación no garantiza. Creo que lo que garantiza son las acciones. Coincido, y ahí viene la otra pregunta. Hoy, las entidades agropecuarias, o en este caso Carvap, ¿tiene pensado trabajar o está ya haciéndolo con los precandidatos, al menos públicos, que hay a presidente y a gobernadores? O sea, del hecho de empezar, digamos, un poco lo que hicieron en La Pampa. Lo estamos haciendo, lo de La Pampa se repite en la provincia de Buenos Aires, pero con los candidatos que pasaron las PASO. Con los candidatos, no precandidatos. 13 de agosto. Exacto. Los candidatos, no los precandidatos. De todas maneras, hemos tenido con precandidatos a gobernadores ya distintas reuniones y con algún candidato presidencial también. Inclusive hemos participado, somos parte de CRAP. CRAP presentó la semana pasada todo un plan, ¿no es cierto? Donde nosotros hemos trabajado conjuntamente, porque somos parte de CRAP, donde lo que pensamos a nivel nacional, y es eso lo que estamos nosotros, cuando nos entrevistamos, entregando como lo que necesita el sector, y además tenemos una cantidad de puntos a resolver o a plantearle a los candidatos a gobernadores, ¿no es cierto? De distintas
facciones o, ¿no es cierto?, o distintos partidos políticos que sean o alianzas políticas. A cada uno se le va a entregar en la necesidad de tener algunos cambios que también fueron propuestos en el gobierno de Scioli, fueron propuestos a Vidal, fueron propuestos también a este gobierno, y hay 4 o 5 puntos que no hemos logrado cambiarlo en la provincia de Buenos Aires. Hacemos una pausa y le dejo una pregunta. ¿Hay posibilidades de lo que hizo hoy CRA pueda incorporarse las otras entidades agropecuarias y hacer, digamos, con homogeneidad en las propuestas? Pero se incorpora Karina Rodríguez, sí. Un placer. Y contesta. Horacio, con respecto a la pregunta que quedó dando vueltas era, ¿hay posibilidades que otras entidades se acoplen a la propuesta de CRA? Yo sí sería acoplarse, pero sería interesante que seguramente todos los miembros de la mesa de enlace, cada una de estas entidades, debe tener alguna cuestión programática ya a presentar o hablar, y bueno, ahí mancomunar criterios podría ser interesante. Lo de CRA fue una propuesta abierta, si se quiere, al sector, pero no limita a que se pueda seguramente abonar, mezclar de alguna manera, seguro que tenemos cantidad de puntos en común, así que no lo veo como algo que no se pueda dar. Aunque sería importante, porque me parece, Karina, en esto de unificar una unidad, creo que son momentos donde la sociedad está necesitando mucha certeza, porque el grado de incertidumbre me parece que cada vez tremendo. Es cada vez más es difícil. Y justamente hablando de incertidumbre, nosotros abrimos este programa contando que finalizó el dólar soja. Sin embargo, durante el transcurso de la grabación del mismo, nos informan que se prorrogó por 48 horas, va a seguir hasta el día 2 de junio, en razón de que el gobierno consideró que no hubo darle oportunidad a aquel que no liquidó en aquellos 2 días que fueron feriados. La pregunta es, ¿cuánto distorsionó el dólar soja el mercado? ¿Qué pasó con la cotización de la soja? ¿Y cómo actúan las exportadoras que parecería que en un principio abonaban la idea sin decir nada y después salieron a decir en nombre del titular de Cearasec, de Gustavo Idígoras, no queremos más un dólar soja? Sí, aparentemente. Bueno, en realidad, a ver, lo extraño fue que, si yo no mal recuerdo, cuando salió el dólar soja, en las anteriores oportunidades, hubo un cálculo de que había 300 millones de dólares que no aparecieron en el sentido de la comercialización. No quiero con esto decir quién lo tiene, pero digo, en la comercialización no apareció, en los precios no apareció. Hoy, según técnicos, los precios podrían andar en 100 por la paridad cambiaria, lo cierto es de 300, la valorización de la soja, si bien ha caído internacionalmente, pero esto pasó hace una semana. Cuando el plan dólar soja se puso este último episodio, pues ya parecimos una serie de Netflix, ¿no? El episodio 4 de la miniserie, bueno, cuando aparece, casualmente la soja cae $30 y después $50, sin motivo ninguno en el mercado local. Y el mercado local terminó pagando, creo que como máximo, no sé si alguna vez 110, 105, 100, 102, 100. Bueno, fue un precio que yo creo que no era el precio que debería corresponder internamente. Si usted me lo dice en pesos, sí, claro, porque usted tiene un dólar de 200 contra un dólar de 300, de 220, 230, en pesos le va a dar más, pero hubo una caída del valor en la soja. Ahora, por otro lado, lo que hay que estudiar acá, que vuelve a darse la misma historia, el perjuicio al resto. El perjuicio fue al resto de todo el sector. Tambo, el productor de avícolas, porcinos, tambo, alimentación de feedlot, de ganado. Alquiler ¿Por de qué? campos. Básicamente también. Nos decían que no había referencia. Y si el vencimiento a usted le caía del contrato en este mes, decía, no, pará, yo te lo pago. No, pagámelo ahora, es más. Era así, eso distorsiona. Pero además, el incremento del valor de la mercadería para los otros productos. Y la mercadería
cuando sube en Argentina para que baje, ahora va a volver la soja a bajar, pero para que vuelva el balanceado a bajar y todo el producto es muy difícil. Entonces, esa distorsión fue tremenda en términos productivos. Si me lo permite, Sí. perdón. Una pregunta con relación a la provincia de Buenos Aires que estuvieron abordando antes. La entidad que usted preside fue muy dura hace muy pocos días con una carta remitida al gobierno de la provincia de Buenos Aires. El que sabe aquí de política es Carlos. Sabemos que las encuestas dan altas probabilidades de que pueda ser reelecto si se postula a Kicillof. Y esta carta manifestaba que con relación a la emergencia, tema que se habló, había habido claramente una desidia desde el gobierno provincial. ¿Hay posibilidad de recomponer con Kicillof más allá del ministro? Mire, nosotros el otro día estábamos mirando, la misma presentación se hizo por la inundación en el 2017 a Vidal. Le exigimos en ese momento porque no salían las cuestiones de las inundaciones y la visión que se tenía no era la que nosotros entendíamos. La visión nuestra es una visión de tipo productivo. Si el gobernador le quiere dar algún tipo de cuestión de índole ideológica, política, no es nuestro caso, será una responsabilidad del gobernador. Nosotros cada vez que nos han convocado, hemos charlado, tenemos una relación de trabajo con el ministro Rodríguez, hay cosas que salen, cosas que no salen, pero hemos tenido una relación de trabajo y un hombre abocado a ese trabajo. Hay una agenda provincial que se maneja. Por supuesto que tenemos diferencia con el gobernador, sí, que en lo nacional. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos tanto con él como Silioto de la Pampa, nosotros entendemos que el gobernador es un representante del pueblo, de la provincia de Buenos Aires y de la provincia, y básicamente de su producción, de su industria, de su comercio profesional, lo que sea, no solo nosotros. Ahora, si en 2021 tuvimos un problema en ese sentido, porque un gobernador de la provincia de Buenos Aires no toma decisiones respecto a un cierre de exportaciones total, bueno, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, 23 millones de cabezas, casi el 50%. Y un gobernador como Silioto no se expide y un gobernador como Kicillof no se expide. Por eso tenemos diferencias, sí, las tenemos. Y con Silioto también las tenemos en el sentido del posicionamiento a nivel nacional. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que es la cuestión de la rentabilidad de la agropecuaria pasa por los sistemas que aplica Nación. Entonces, un gobernador con el poder como Kicillof, que no de alguna manera, no, a nuestro entender, no defiende con claridad esas situaciones, bueno, ahí tenemos diferencias. La política corre, a nuestro entender, por otro lado, más allá no hacemos ni carga ideológica, no. Ahora, si él esta carta la toma, o esta posición la toma desde el punto de vista político, lo nuestro es un relato de lo que nuestro entender, y no es nuevo, porque nos hemos opuesto ya 3 veces en la Comisión de Emergencia, que entendemos que no fue feliz el andamiaje que se hizo en la parte de la declaración de emergencia, no así en la parte crediticia, que funcionó distinto. Claro, y por otro lado también creo que, al menos en La Pampa, que ya definió provincialmente, una elección que vuelve a ganar el justicialismo, pero fue una elección muy pareja, muy peleada. Por primera vez la oposición logró más de 40 puntos. Y con un parlamento... Sí, creo que quebró no sé si el quórum o el 50% de la Cámara de... Exactamente, por eso lo que le iba a plantear eso, o sea, me parece que se abre también para entidades un trabajo donde la oposición va a tener un rol fundamental en el próximo periodo gubernamental pampeano. Nosotros somos muy respetuosos de eso y siempre lo hemos trabajado. Por ejemplo, nosotros tenemos reuniones todos los años, de hecho el jueves tenemos una reunión con las comisiones de Senado y Diputados de la provincia de Buenos Aires para hablar de emergencia y para hablar también hacia adelante, ¿no? Creo que la labor legislativa es muy, muy importante, muy importante. Bueno, de hecho, a nivel nacional creo que muchos de los proyectos que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el tema de la Suprema Corte y todo eso no ha podido avanzar, ha sido por el equilibrio de poderes, sí. O sea, el equilibrio que se ha dado ahí adentro y creo que es muy importante, ¿no es cierto? No, y en la provincia de Buenos Aires creo que eso está pasando, ¿no? O sea... Sí, lo hay. Bueno, el Senado está partido por está 23-23 sí. Y en Cámara de Diputados lo mismo. Hay, digamos, primera minoría, pero una primera minoría muy exigua del frente de todo. Muy negociable. Por eso la importancia. Pero me parece, la percepción que uno tiene con lo difícil que se está viviendo. Yo creo que la política tiene que dar un salto cualitativo en esto, porque lo que no se puede seguir alimentando es incertidumbre, porque creo que yo le diría a Horacio que hay como que la disociación sigue siendo muy fuerte entre, no la política, entre los políticos
y la sociedad. sociedad, Es como sí, que hay... Sí. Son compartimentos estancos. Sí, yo con los diría. sectores productivos pasa exactamente lo mismo. Con todo, con las cámaras empresarias, con todo. Ahí hay una idea en la política, digamos, endorreica, digamos, de alguna manera que entre ellos es la cuestión. Y bueno, pero hay que mirar un poco las cosas hacia afuera, cómo va, cuál es la necesidad, de qué está hablando la gente, qué es lo que está pasando. Y además, yo decía el otro día, cuando me tocó dar unas palabras en una rural, que, a ver, uno va en la mayoría de las partes del mundo, uno pregunta, y más en los países desarrollados, ¿qué va a pasar mañana? Y en la región también, ¿qué va a pasar mañana económicamente? No, bueno, veremos que yo. Y en Argentina, ¿qué contestaría un argentino? Cualquier cosa. Y eso es fatal. Y bueno, es decir, la región está bien, no solo. O sea, el presidente dijo que se nos cayó el país, el mundo encima. Tiene una puntería bárbara el mundo porque nos pegó a nosotros. No, Porque, Uruguay, no Paraguay. Pandemia tuvo en todos lados. Fuera de la sequía, que también lo tuvieron, pero básicamente pandemia en todos lados. La guerra de Ucrania le pegó a todo el mundo. A nosotros parece que nos pega de otra manera. Entonces algo hay que no está bien. Yo tengo una pregunta más antes de la última, que es de Carlos, y tiene que ver con política, no con agro, pero de hablar tanto tiempo con productores, quiero saber si a usted también le pasó y cuál es su visión al respecto. Durante mucho tiempo se le pidió a ustedes, los productores y dirigentes, que formaran parte de la política. Se decía, como Brasil, que cuando lograron acceder a ello, en muchos casos me comentaban, nos tuvimos que seguir los lineamientos del partido político, independientemente de nuestra posición, que en muchos casos como dirigentes, la posición de un radical o de un peronista o de un pro eran similares y eran productores, pero no podían manifestarla porque sus partidos políticos eran diferentes. ¿Hay una deuda de la política con esto o no? En Brasil lo tienen claro, y los que son productores indudablemente forman, de alguna manera, tienen distintas pertenencias, pero cuando el tema es agropecuario se conforma un bloque sí. Creo que en Argentina eso es muy difícil por ahora. A ver, la participación en política es muy difícil para el productor porque no está acostumbrado. La política tiene sus reglas internas, es muy difícil. Sus tiempos. Sus tiempos. Entonces entra ahí. Y además nosotros no somos demasiado generosos en eso. A veces cuando un miembro de una rural se va como concejal, se dice, bueno, vos ya está en política. Y capaz que nosotros mismos pedimos que estuviese ahí. Es muy raro, tenemos que hacer cargo nosotros de esas situaciones también. Por eso descalificar a alguien, no descalificar, pero alejarlo. A ver, esa persona es parte nuestra. Y si está en un consejo deliberante porque trata de estar con la comunidad, de aportar, inclusive de aportar a nosotros. Bueno, es difícil para nosotros. Pero a su vez, la, entre comillas, militancia dentro de un partido y las reglas del partido y la pertenencia hace muy difícil el andamiaje y la elección en las democracias por partidos políticos. Entonces, yo igual lo que creo, Horacio, y por ahí para ir terminando, pero es un tema que me parece que hay que hacer un trabajo comunicacional y cultural, en el sentido de que todavía la política argentina, esto que planteó usted en el primer bloque de la charla, sigue pensando que el campo es la oligarquía argentina. Este me parece que es el dato que hay que trabajarlo en profundidad. Sí, a ver, eso es lo que se coloca en el diario público, ¿no? De alguna manera. Creo que cada vez tiene menos injerencia esa situación, pero es una situación a trabajar en ese sentido. Lo que pasa es que, a ver, cuando se quieren aprovechar de las disparidades sociales, es muy fácil el mensaje. Claro, si uno tiene un país con 50% de pobre, aquel que no es pobre, por supuesto el 50% no lo mira bien. El gran problema es que estamos generando pobres, ¿no es cierto? Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Hoy ese estudio que salió ayer de Oliveto, que lo que es generación, es muy, muy interesante. Entonces, estamos llegando a un momento que proyectado casi el 72% de la población no cubriría de alguna manera la canasta. Entonces, en ese sentido, es muy fácil decir, no sabes, a ver, alguien me dijo que la tortuga no es lenta porque la liebre es ligera, ¿no? Entonces yo no creo que uno sea pobre porque el otro es rico. Ese antinomio no existe. No existe. Habrá que dar las condiciones para que el pobre pueda ser rico o que pueda mejorar. Sí. Pero que esto es por culpa tuya, porque vos sos, no es así. Yo coincido, voy terminando y con esto cierro. Yo lo que veo hoy, y un poco el editorial que planteé fue el peor momento del justicialismo en una elección nacional, y creo que tiene que ver porque el justicialismo perdió el sujeto social. Hoy un trabajador Exacto.
o toca la línea de pobreza o está abajo. Estamos hablando de trabajador formalizado, que son los menos. ¿Quiere nombrarle un sector? El empleo municipal en los pueblos. Ni hablar. Ni hablar. Pero, ni hablar. Ni hablar. Básicamente es así. Horacio, le agradecemos. Lo vamos a volver a invitar. Pero con muchísimo Y gusto, si me siento permite, muy bien, así voy que a hacer el cierre. se lo voy a reclamar si no me invita. Muchas gracias. Gracias. Y ahora el dato futurar, que tiene que ver con la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Se están viviendo horas de definiciones. El sábado próximo en la ciudad de Coronel Suárez se va a llevar a cabo la convención provincial del radicalismo bajo la conducción de su presidente, el diputado provincial y jefe de bloque Maxi Abad, oriundo de Mar del Plata. La decisión que estaría tomando el Comité Provincial de la Unión Cívica es darle el apoyo a uno de los precandidatos de Juntos por el Cambio, en este caso Patricia Bullrich, lo que estaría generando una situación delicada porque el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, cuyo líder es Gerardo Morales, estaría muy avanzada su relación con Horacio Rodríguez Larreta. Pero indudablemente esto tiene los partidos políticos. Hoy la provincia de Buenos Aires, en Juntos por el Cambio, desde el radicalismo, estaría muy cerca de Patricia Bullrich, que en las próximas semanas o días va a salir a la luz pública. Y hay un dato más. Esto está generando efectos políticos muy fuertes en el campamento de Diego Santilli, que estaría dispuesto a contradecir a su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, y plantear que es necesario que en la provincia de Buenos Aires la candidatura a gobernador de la provincia sea un solo candidato y que no haya disputa de paso. Todo esto está pasando esta semana en la provincia de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Futurar. Pensar y hacer. Hasta la semana próxima.